Hola, me llamo Raquel Rodríguez y voy a hablar sobre las características lingüísticas y extralingüísticas del texto literario. El grupo está formado por Marina Ruano, María Montoro y María Lourdes Sánchez. En esta presentación hablaremos sobre aspectos generales, objetivos que queremos conseguir con la presentación, además de los aspectos lingüísticos y extralingüísticos, la traducción de los textos y la problemática. Es decir, estos han sido los objetivos generales que nos hemos propuesto para esta presentación y a continuación hablaremos concretamente sobre los aspectos lingüísticos y extralingüísticos. Si pasamos a los lingüísticos, estos son aquellos elementos que nos permiten diferenciar una unidad lingüística de otras de la misma lengua, es decir, todo lo referente a lo que es la morfología, es decir, los lexemas, morfemas, siglas, símbolos, los extranjerismos, etc. Igualmente la sintaxis, que incluye todo lo que son artículos, sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. La semántica, que consiste en el significado de las palabras. Un vocabulario y un lenguaje, al igual que las figuras literarias, como por ejemplo la anáfora, la personificación, las metáforas, etc. Por otro lado, los aspectos extralingüísticos son todos aquellos recursos que están fuera de la lengua, es decir, que no son producto de un acto netamente literal. Están formados por elementos que intervienen en el proceso de comunicación sin ser estrictamente lingüísticos, es decir, todo aquello referente a el emisor y el receptor, siendo el emisor quien emite el mensaje, y este puede ser o no una persona y constituye la fuente y el origen de lo que se pretende comunicar, y el receptor es quien recibe dicha información. Es decir, él descifra el mensaje según el código, es decir, lo decodifica. También interviene la intención, es decir, el propósito del emisor para realizar ese mensaje. También los gestos o el tono, por ejemplo, con el que yo estoy realizando esta presentación. Otro elemento es la intertextualidad, que consiste en la relación de un texto, que puede ser ya tanto oral como escrito, que mantiene con otros textos también orales o escritos, ya sean contemporáneos o históricos. Y el siguiente elemento que también interviene es el contexto, y ya puede ser histórico, cultural o social. Por otra parte, vamos a hablar de qué es un texto literario en sí. El texto literario es aquel que usa un lenguaje literario, es decir, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. El autor de literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera refinada y según un cierto criterio de estilo. Las características que destacan o identifican a un texto literario son la intención poética, en la que, a diferencia de otras formas de texto, los escritos literarios ofrecen una experiencia estética al lector, en lugar de una adquisición de un conocimiento específico, como ocurriría, por ejemplo, con la lectura de un periódico o las instrucciones para usar un electrodoméstico. También la subjetividad es otra característica, es decir, el texto literario es fruto de dos sensibilidades en contacto, la del autor y la del lector. En este sentido, no se trata de un texto objetivo o informativo que busque explicarle al lector cosas sobre la realidad, sino a menudo cuestionarla desde un punto de vista subjetivo. Por otro lado, el lenguaje. Un texto literario puede permitirse rupturas con la norma gramatical, sobre todo frecuentes en la poesía, con fines estéticos y, en líneas generales, una utilización del lenguaje no solo como una herramienta, como una herramienta para transmitir la información, y también como una materia para fabricar la obra de arte. Otro elemento característico es el carácter imitativo. Los textos literarios imitan la realidad, es decir, la copian, la reformulan, la emplean como materia prima para la construcción de la obra literaria. En este sentido, se dice que los textos literarios son miméticos y son representaciones e imaginaciones, versiones de la experiencia real. Otra característica es la legitimación, en la que los textos literarios perduran en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación, y estos se consideran como valiosos, pertinentes e importantes para la educación de los ciudadanos futuros. Otra característica, y una de las más importantes, son los recursos literarios, que estas son herramientas que utilizan los autores de literatura para generar ciertos efectos de estilo en sus textos. Puede decirse que se trata de unos especiales o poco habituales del lenguaje, diferentes de los otros usos cotidianos. Por ejemplo, en
Aquí tenemos un ejemplo sobre un texto informativo que pone: si bebe, no conduzca, cuida a su familia. Y aquí tenemos un texto literario que dice: si una copa de néctar seductor se atraviesa en su camino, agradezca con galanura y rechace el convite, ya que dicha sustancia puede haber sido preparada por el propio demonio para poner en riesgo la existencia de sus seres amados. En este sentido, los dos mensajes intentan transmitir el mismo contenido, pero el lenguaje utilizado en el segundo es muy diferente. Este ejemplo resalta cómo el tipo de texto depende de la intención comunicativa. No tiene sentido adornar un texto con juegos de lenguaje o palabras rebuscadas si se pretende llegar con claridad a la mayor cantidad de lectores posible. Ahora, en cuanto a los tipos de textos literarios, además de todos los puestos anteriormente, no podemos pasar por alto la existencia de una gran variedad de tipos de textos literarios. De esta manera, entre ellos destacan los siguientes: la narrativa. En este género hace énfasis en los personajes, entramando de la acción y figura del narrador para generar en el lector expectativa, tensión y otras emociones semejantes. Destacan los cuentos, las novelas, las leyendas y la fábula. Un ejemplo es un extracto que cogí de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que comienza con un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso sería un tipo de novela. A continuación, la lírica. Este género apela a los sentimientos, pero en ausencia de personajes definidos, narradores o instancias bien definidas. Aquí un ejemplo sería el extracto de Proverbios y Cantares de Antonio Machado, de Caminante no hay camino. A continuación, la dramaturgia. Es aquella que está destinada a la representación en un teatro, un escenario cinematográfico o en la televisión. Normalmente comprende personajes y escenarios. Aquí tenemos un par de ejemplos, como por ejemplo Edipo el Rey, Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, etc. A continuación, los ensayos. El ensayo consiste en un abordaje reflexivo y explicativo de un tema cualquiera, a través de un ejercicio de argumentación subjetiva que busca ofrecer puntos de vista o perspectivas inéditas. Aquí tenemos, por ejemplo, un extracto del primer párrafo que habla sobre la contaminación, el fenómeno y el calentamiento global. Dice que el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye la atmósfera terrestre y la de los océanos. Esto es un ensayo. A continuación hablaremos sobre los aspectos lingüísticos y extralingüísticos propiamente en los textos literarios. En la narración podemos encontrar o destacar las formas verbales, como por ejemplo las del pasado, el pretérito perfecto simple y el compuesto, y el pluscuamperfecto. En el presente o presente histórico se utiliza para reflejar aspectos contemporáneos del autor, aspectos de carácter intertemporal o acercar los hechos al lector. Y el futuro es poco frecuente y aparece normalmente en las anticipaciones que se insertan en otro relato. En cuanto al tiempo y el lugar, destacan marcadores con significado temporal, por ejemplo, esta mañana, esta tarde, esta noche, este mes, este año, a las 5, etc. Y circunstanciales de tiempo como hoy, ya, todavía, entonces, etc. Y de lugar como aquí, cerca, encima, en el bosque, etc. También destacan estructuras sintácticas. Destacan sobre todo dentro de estas las predicativas, ya que las atributivas son propias de las descripciones, la sintaxis compleja, que da un ritmo lento, y una sintaxis simple, que le da un ritmo más rápido. Al igual que también destacan conectores temporales, que son los que permiten organizar la narración de acuerdo con una cronología, es decir, con el ordenamiento de los acontecimientos según una línea de tiempo. En cuanto a la lírica, dentro de los aspectos lingüísticos y extralingüísticos, caben destacar las figuras literarias, ya sean de repetición, como aliteración, rima, anáfora, paralelismo. Un ejemplo puede ser la que pone aquí: es tan corto el amor y es tan largo el olvido, de Pablo Neruda. Se trata de una antítesis porque habla de palabras de sentido opuesto entre corto y largo. A continuación también figuras literarias que están basadas en el contraste, como por ejemplo la antítesis y la paradoja. Un ejemplo puede ser
de Miguel Hernández, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Se trata de una hipérbole porque exagera el dolor que tiene. A continuación también tenemos dentro de la dramaturgia los aspectos lingüísticos más habituales y propios de la dramaturgia son que son frecuentes en un uso de los pronombres y de la deixis, que son deícticos pronominales y adverbiales y sirven para nombrar a los personajes y aclarar elementos presentes en la escena. También la abundancia de vocativos y apelativos que utilizan los personajes para designar a otros y un uso de registros en la voz del hablante que va desde el culto y refinado hasta el vulgar y vasto. Normalmente se escribe la pronunciación tal y como el personaje ha plasmado en su diálogo. En cuanto a los ensayos, destacan por los aspectos lingüísticos de tener un estilo culto, una sintaxis compleja, abundancia de sustantivos abstractos, adjetivos sustantivados, presididos por el artículo lo, como por ejemplo lo universal. También predomina el modo indicativo sobre el subjuntivo, aunque este último puede aparecer dependiendo del grado de subjetividad que existe en el texto. Y también destaca por un vocabulario abstracto. Y ahora vamos a ver cuáles son, dentro de la traducción de textos literarios. La traducción literaria hace referencia al proceso de trasladar una obra literaria de un idioma a otro, procurando preservar en todo momento la intención del autor. En este concepto se incluye la traducción de novelas, cuentos cortos, obras de teatro, poemas o cualquier texto que se considere una actividad literalmente en sí misma, una actividad literaria en sí misma. En estas traducciones, además de mantener el significado de la obra, el traductor vela porque su traducción respete y se adecue a la obra original. Se deberá trabajar para mantener el estilo, la forma y la voz del autor. En este sentido, un traductor acostumbrado a traducir textos científicos o técnicos de la misma índole, al cabo de los años tiene tal experiencia que su trabajo es más rudimentario o rutinario y requiere menos investigación para buscar las expresiones y los términos apropiados que debe emplear en el idioma meta. En cambio, un texto literario no suele ser igual al resto y puede convertirse en un auténtico dilema. Quizás no sea así si se trata de una novela de aventuras o policíaca de gran difusión, cuya pretensión no es más que entretener al lector con la vivencia de los personajes. La encrucijada suele venir con textos literarios en los que el autor ha entrelazado aspectos profundos que el lector debe dilucidar, descubrir o incluso interpretar de más de una manera posible. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el traductor debe llevar un cuidado excepcional para que su traducción no pierda la esencia, lo que quería manifestar el autor original. Probablemente un buen ejemplo para esto sea una poesía. Trasladar una poesía de un idioma a otro puede ser un reto de gran dificultad, ya que además de emplear las palabras adecuadas hay que mantener la métrica, el ritmo y todos los dobles sentidos y mensajes ocultos que su creador original ha pretendido manifestar. En ese sentido, un ejemplo es el poema de Adolfo Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas, en las que en todos los finales de verso tienen una rima consonante, llamarán, volverán, abrirán, volverán. Sin embargo, en su traducción al inglés pierde sentido, ya que no termina o no tiene esta rima consonante que sí se adquiere en la original, en la española. La traducción de los textos literarios, por lo tanto, tiene una problemática, ya que plantea un montón de dificultades. El traductor literario debe encontrar fórmulas que permitan trasladar el mensaje de una forma que se produzca en el lector el mismo efecto que el autor pretende causar en el texto original. Este aspecto puede presentar una serie de dificultades, ya que este tipo de textos se caracterizan por su contenido abstracto o subjetivo. Así, la traducción de un texto literario debe presentar valores y sentimientos equivalentes a los textos originales y el resultado de una traducción literaria debe inspirar la misma fuerza, incluir los mismos elementos dinámicos y transmitir la misma calidad estética o una calidad equivalente a la del texto original. En cuanto a las dificultades de la traducción literaria, podemos dividirlas en dos.
Por un lado, la poesía, la traducción literaria. El poeta, por ejemplo, estadounidense Robert Frost definió la poesía como aquello que se pierde en cualquier traducción. Con esta frase, literato hace referencia a la magia y al valor abstracto que se pierde cuando se traduce a otra lengua. Y no solo eso, sino que la forma y la estructura de una poesía se pierde, ya que es imposible que en el idioma de destino la métrica y la rima de palabras, entre otros aspectos, sea exactamente la misma, como acabamos de ver en el ejemplo de antes. También el otro problema es la imposibilidad de traducir figuras retóricas. En este sentido, un ejemplo pueden ser los juegos de palabras con las que se encuentra en la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que está llena de ejemplos de juegos de palabras de difícil traducción. Aquí podemos encontrar una serie de ejemplos en las que en una parte de la novela el conejo grita oh dear, que en el texto no queda claro si se refiere a un hombre o a una mujer, por lo que podríamos tener dos traducciones posibles. Aquí tenemos un caso de ambigüedad. Por otra parte, no resulta muy común escuchar o decir o que alguien grite o querida ni o querido. Por todo ello se ha decidido traducirlo finalmente como Dios mío, que dejando a un lado las implicaciones religiosas parece que es una exclamación mucho más común en nuestro idioma y evita ambigüedades. Otro problema puede ser la traducción de down. Esto se dice mientras Alicia está cayendo por el pozo y da cierta sensación de rapidez y continuidad. Sin embargo, la traducción parece más lógica, es decir, abajo. Pero esto ralentiza el ritmo de la narración y no queda tan bien como la original en el texto inglés. Finalmente, muchos traductores han decidido traducirlo como y caía, que parece ser que, aunque no conserva toda la gracia del original, sí se acerca bastante. Un tercer problema puede ser, esta vez estilístico, y es en este What is the use of a book? Thought Alice, without pictures of conversations. Ok, el hecho de que a mitad de un diálogo esté expuesto el thought Alice o said Alice complica la traducción, ya que en español se coloca al final. Por eso muchos traductores han adaptado el modelo al español. Y un último problema puede ser, más adelante en la novela aparece la onomatopeya thump, down, que en español no es común, lo que se ha tratado de traducir como pam, que en español sirve para expresar golpes secos y en este caso encaja perfectamente, puesto que Alice en la novela había caído sobre un montón de hojas y de palos secos. Como conclusión podemos finalizar diciendo que los profesionales que se enfrentan a una traducción literaria requieren toda una serie de capacidades para llevar a cabo su trabajo. El traductor literario, además de enfrentarse a los aspectos habituales de una traducción, también debe atender a la belleza del texto, a su estilo, cadencia, léxico y construcciones gramaticales, es decir, tanto los aspectos lingüísticos como extralingüísticos que hemos explicado anteriormente. Por ello, el traductor literario debe tener un dominio total tanto de la lengua de origen como de la lengua de destino y, por supuesto, estar al día de la cultura, del contexto social de ambos idiomas y países en cuestión. Las diferencias culturales pueden ser enormes en determinadas situaciones. Así, por ejemplo, traducir del italiano al árabe supone una elevada complejidad al ser dos universos muy diversos entre sí en términos de cultura, historia, religión, sociedad, más allá de las diferencias meramente lingüísticas. Los significados, sentimientos y reacciones que se reflejan en las novelas pueden no tener un sentido en un lugar geográfico determinado, distinto del pensado por el autor. Para finalizar esta conclusión y de esta manera la presentación, hay que tener en cuenta que hasta un buen traductor puede tropezar con problemas de solución difícil. No siempre es suficiente tener un lenguaje fluido, variado y concreto para traducir bien. Hay que analizar también los medios utilizados por el autor. Y es a partir de entonces cuando la traducción se vuelve ambas, tanto un reto como una sutileza. Gracias por la atención y espero que les haya gustado la presentación.